Muy bien, amados amigos y hermanos que se conectan, Dios les bendiga grandemente. Bueno, iniciamos nuestro estudio. Estos estudios están siendo de mucha bendición, porque no solamente estamos aprendiendo más de la Biblia, no queremos saber más de la Biblia, queremos conocer a nuestro Dios. Queremos que nuestro Dios moldee nuestra vida, que nos diga qué estamos haciendo mal, que corrija lo que estamos haciendo mal, que nos muestre que estamos haciendo mal y realmente está siendo de mucha bendición, ¿de acuerdo? Está siendo de mucha bendición. Muchos hermanos estoy recibiendo comentarios y bueno, toda la gloria sea al Señor y realmente, definitivamente que este estudio es para ti, ¿de acuerdo? Tú estás estudiando, estás viendo de repente a través de YouTube o las redes sociales, este estudio es para ti. Hoy día tenemos un tema bastante importante como todos. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? ¿Realmente eres un discípulo de Cristo? ¿Realmente estás comprometido con Cristo? ¿Tienes esa convicción? Bueno, vamos a estudiarlo hoy día y vamos a manejar un texto bastante amplio, bastante amplio. Estamos estudiando ya dentro del Evangelio según San Mateo los dos capítulos, 8 y 9 de San Mateo, ¿de acuerdo? 8 y 9. Estamos viendo lo sobrenatural del Señor, de su poder en las diferentes áreas, el Señor manifestando su poder en esta tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, y dentro de estos dos capítulos vamos a encontrar una enseñanza muy provechosa en relación al discipulado. Ya vamos a manejar Mateo 8, del 18 al 22, después vamos a saltar a 9, del 9 al 13 y del 14 al 17, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar la escritura. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Había mucha gente, ya estaba, acordémonos que estaba en Capernaum, junto al mar de Galilea, ¿no? Al mar de Tiberias o de Genezaret, y el Señor ve la multitud y ya seguramente el cansancio y la multitud y evitar el sensacionalismo también, él decide pasar al otro lado. Y en ese interín que va a pasar, se acercan algunos personajes a pedir que quieren seguir al Señor, ¿no? Y continúa la lectura en el versículo 19 y dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras, no, los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y esto lo leemos de paporreta, lo pasamos y no entendimos, y hay mucha lección acá. Ya el Señor decide moverse, y vamos a nombrar, ¿no? De acuerdo a los estudios, lo nombran de diferente manera, ¿no? Al discípulo apurado también lo van a llamar algunos, ¿no? Yo lo voy a llamar el discípulo convencido, ¿ya? Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro. Es interesante porque un escriba, por lo general, no estaba alineado con los fariseos o los saduceos, ¿no? Un escriba en realidad era un maestro independiente, podríamos decirlo. Trabajaba la escritura, copiaba la escritura, enseñaba la escritura y era un maestro y casi no se alineaba con un otro maestro, nunca seguía a otro maestro. Él era un maestro, ¿de acuerdo? Entonces, el acercarse dice un escriba, ¿no? Es un religioso y no es cualquier religioso, es alguien que domina y conoce la escritura, ¿ya? O sea, es importante esto, porque la escritura acá, Mateo lo contempla y debemos exprimir este texto y entenderlo bien y meternos en el contexto. Entonces, este es un escriba, no es cualquier persona, un neófito, un improvisado, es un escriba, es un hombre seguramente mayor, adulto, conocedor de la escritura, maestro, enseñaba la escritura, temeroso en cierta forma del Señor, y le dice al Señor Jesús, un joven, rabino, entre comillas, y le dice a él, le dice maestro, lo identifica como su maestro, ¿no? Entonces es interesante comprender esto, ¿de acuerdo? Vamos metiéndonos en la historia. Esto es historia, esto no es cuento, esto no es mito, esto es historia, ¿de acuerdo? Está dentro de los evangelios. Los cuatro evangelios, junto con el libro de Hechos, son libros históricos, son libros que nos cuentan historia. En este caso, del paso de nuestro Señor por esta tierra. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Entonces, el escriba deja esa convicción y si hacemos un análisis desde una perspectiva nuestra, de repente muy nuestra, podríamos decir, oye,
Un escriba. ¿Te imaginas tener un escriba en nuestro equipo, no? Diríamos nosotros, ¿no? Este nos va a ayudar a entender lo que el Señor nos está diciendo, vamos a corroborar, va a ayudar, va a contribuir al equipo. Va a ser un buen jale, diríamos, ¿no? Va a ser un buen jale. Así podríamos pensar, ¿de acuerdo? Y ojo, ¿por qué lo comento? Porque muchas veces hacemos o usamos estos criterios dentro de la iglesia. Y es un error, ¿ya? Es un error. A veces muchos hermanos, por eso yo quería avanzar en el estudio de Mateo y llegar realmente a cubrir Mateo. Me gustaría cubrir rápidamente Mateo y aprender esto, porque a veces un hermano dice, hermano, usted está hablando mal, ¿cómo es eso? ¿Cómo usted va a decir eso? Vamos avanzando en los estudios y con la misma palabra estamos entendiendo, ¿de acuerdo? Hay tanto por aprender, tanto que quiero enseñar también, lo poco, no soy un erudito, no soy lo máximo en esto, pero lo poco que sé lo quiero enseñar, hago estudio, lo subo a YouTube, comparto esto con los hermanos y a veces, y es un poco frustrante, ¿no? Porque hay cosas que ya están en estudio, que ya se ha enseñado, están en YouTube, en las redes sociales, y aún así me preguntan, ¿no? Me preguntan por qué, porque no están haciendo seguimiento a los estudios. Así que si tú recién te estás enganchando en el estudio, ¿no? Te animo a ver los otros capítulos, las otras lecciones, ¿ya? Entonces, bajo nuestro criterio, ¿no? Diríamos, este sería un buen jale, pero el Señor no lo ve así. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones. Y a veces este criterio lo usamos en la iglesia. ¿Por qué? Ah, mira, ve, ¿qué estudiado, hermanito? Bueno, yo soy ingeniero, hermano, tengo una maestría en Holanda, he ido a Inglaterra, tengo un doctorado en Inglaterra, soy, soy lo máximo dentro de mi área, soy lo máximo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es un currículum, pero tremendo. Ah, este tiene que ser maestro de la Academia Bíblica. Y lo nombran maestro de la Academia Bíblica. O sea, no tiene preparación, no es un estudio al menos básico o al menos intermedio dentro de su iglesia local. Y hermano, usted va a ser maestro de la Academia Bíblica. Usted va a ser maestro de la escuela dominical. Usted va a ser maestro de los niños. Usted va a ser guía de jóvenes. Y ese es un error, un error. Tú puedes tener todos los títulos y no saber nada de la palabra. Por eso que Pablo le va a decir a Timoteo, no, no nombres a alguien que sea neófito. ¿Por qué? Porque enseñarle o darle una herramienta o incluso enseñarle teología a un neófito es darle un cuchillo, porque lo puede usar mal o se puede lastimar o puede lastimar a otro. Hay que tener bastante cuidado con eso. El discipulado, por eso tiene que ser progresivo. Alguien tiene que ir creciendo, ¿ya? Tú puedes ser máster, doctor, tener 2 doctorados y lo que sea, pero si no tienes el corazón temeroso a tu Señor, no has crecido. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado. Y el Señor está haciendo esto. Este no es cualquiera, es un escriba, es un conocedor. ¿Y qué le dice el Señor? Conoce su corazón y le dice que no, y es más, el escriba le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Esto era, pues, una cosa es decirlo y otra cosa es el compromiso. Muchos a veces nos emocionamos, ¿no? Sí, hay que hacer esto, y nos emocionamos y queremos meternos en todo, pero ¿realmente estás comprometido? Es más, hay algunos que tienen ministerios, ¿no? Ministerios y avanzan dentro de su iglesia local y de un momento para otro, ¡pum!, se fueron. Cometieron adulterio, se fueron con otra mujer, abandonaron la familia. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con este hermano? Algo pasó. No hubo el compromiso realmente. ¿Compromiso con quién es? ¿Con la iglesia local? ¿Es con la denominación? El compromiso es con Cristo. El compromiso siempre es con Cristo. No es con el ministerio, no es con la iglesia local, no es con la denominación, no es con el pastor, no es con tu guía. El compromiso es con Cristo. Si tu guía refleja a Cristo, gloria a Dios. Si tu maestro, tu pastor, tu profesor refleja a Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tu compromiso siempre es con Cristo. Y este hombre estaba haciendo un compromiso, pero muy apurado. Y el Señor conoce el corazón. Entonces, no es lo mismo alguien que esté convencido y alguien que realmente se ha convertido, que tiene la convicción realmente por Cristo. Ojo, hermanos, también esto es para los creyentes. Este es un estudio para el inconverso, para el que no conoce al Señor, quiere conocerle, y para los creyentes también. Porque a veces estamos dentro de la iglesia, pero no somos de la iglesia. Hay que tener bastante cuidado con eso.
¿Ya? Entonces, ¿por qué? Una cosa es tener esa convicción y otra cosa es esa creencia vaga. Oye, ¿tú crees que Cristóbal Colón descubrió América? Bueno, sí, ¿te consta? No, pero le creo, ¿no? A veces tenemos esa convicción o esa creencia también con Dios. ¿O tú crees que Dios es real? Sí, pero entre la primera falsa doctrina, corriente filosófica o la prueba, se derrumba eso. Levantó, edificó sobre la arena, ¿sí? Ya hemos visto un estudio sobre eso también. Es más, Santiago, ¿no? 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, está bien. Pero también, dicen los demonios, creen y tiemblan. Qué fuerte esto. ¿Por qué? Porque los demonios también creen esto y también tiemblan, pero no son salvos. Entonces, es interesante cuando no. Oye, ¿tú crees? Sí, yo creo, pero ¿realmente vives? ¿Eres temeroso de Dios? ¿Reflejas a Cristo en tu casa, en tu vecindario, con tu familia, tu trabajo? ¿Reflejas a Cristo? ¿Reflejas a Cristo? ¿Realmente? ¿O eres cascarrabia, renegón, insultas? ¿O eres de repente rencoroso, envidioso? Hay que trabajar los corazones, hermano. Hay que dejar que Dios trabaje sus corazones. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Y el Señor es interesante porque le dice, oye, mira, los animales, que básicamente son animales, tienen su lugar donde refugiarse, ¿no? Es más, las aves tienen su propio nido, ¿no? Ellos en su nido, tienen su nido donde ir. Entonces, acá, le dice, lo que le está diciendo el Señor es, tú estás buscando comodidad, acá tú estás acostumbrado de repente que la gente te alabe, te siga, acá no hay comodidad. Acá el servicio es abnegado y sufrido. Eso le está diciendo el Señor. Y después de este pasaje ya no escuchamos del escriba. Desaparece. Como la bruma, desaparece. Ya no está más en el texto. Se fue. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor, muchas veces nosotros queremos meter a la gente al mundo y en ese afán metemos al mundo a la iglesia. Queremos que todo el mundo venga a la iglesia. Está bien que el mundo, que venga el pecador, el delincuente, el homosexual, el ladrón, la prostituta, vengan a la iglesia, por supuesto que sí, que vengan y se conviertan a Cristo. Que el Espíritu Santo los convenza de juicio, de justicia y de pecado. Y que se arrepientan de esa vida. Y bienvenidos y gloria a Dios, ¿de acuerdo? Pero el que está y se ha acomodado en la iglesia y no es creyente, esos son los que tenemos que desenmascarar. Es así, no hay que confundir las cosas, ¿de acuerdo? Juan, ¿qué le dice? Ahí en la historia de Juan, el Señor Jesús en su ministerio, sanando en el tiempo de la Pascua, hay una Pascua, sana a un ciego, ¿no? En Juan 7 y en el 8, ahí lo he puesto, dice que después de eso, cada uno se fue a su casa. Y el 8:1, el siguiente versículo dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. No tenía dónde quedarse. Claro, la gente acampaba seguramente en el Monte de los Olivos. Es más, a veces llegaba a la casa de Marta, María y Lázaro, sus amigos, en Betania, que estaba a 3, 4 kilómetros alejado de Jerusalén. Y esa es la caminata que hacía para ir a Jerusalén. Pero él no tenía una casa, no tenía un lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que le está diciendo acá el Señor Jesús. No, es Cristo, entonces le está poniendo como una traba, podríamos decir, ¿no? Le está poniendo como una traba, se la está poniendo difícil, pero Él conoce los corazones. ¿Realmente vas a venir? ¿Realmente me vas a seguir a donde vaya? Se aleja, se va, desaparece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No nos acercamos a Cristo? No. Cristo es la única, la única opción. Cristo es la única opción que tenemos en esta vida. Mientras estés respirando aire en esta tierra y tu corazón siga bombeando sangre a tu cuerpo, es la única alternativa que tienes para tener vida eterna. Solamente en Jesucristo. Deja la religión, deja la religiosidad. Si tú quieres, continúala. Es tu responsabilidad. Pero el destino es una eternidad sin Dios. La única oportunidad que tienes acá en esta tierra es el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Pero evalúa, porque van a haber pruebas, va a haber persecución. El creyente verdadero se goza en la persecución. El creyente inestable o falso reniega en medio de la prueba. Ojo con eso también, ahí para tu termómetro espiritual. El creyente verdadero se goza en la prueba. Ahí estaba Pablo, estaba en la cárcel con Silas. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando, alabanzas, ahí, en el fondo. En la prisión, al fondo, ahí estaban cantando.
gozándose del Señor, porque estaban sufriendo por Cristo. El que no es creyente o está ahí acomodado dentro de la iglesia, ¿no? Ese de ahí viene la prueba, reniega, se va, hasta reniegan y maldicen a Dios. Terrible. Esto es interesante porque a veces las personas, ¿no? Cuando ven los desfiles, las paradas militares y ven a los militares, ¿no? Ven a los militares ahí bien plantados, marchando, los ven con sus uniformes, sus grados, sus condecoraciones brillantes, ¿no? Sus zapatos bien lustrosos, bien brillando también, ¿no? Entonces los ven ahí y todos quieren ser como él, quieren vestir como él. Pero detrás de ese uniforme y detrás de ese desfile hay amanecidas, hay guardias, hay enfrentamientos, o sea, hay una serie de cosas detrás. Es más, para el mismo desfile, cuando la gente va a ver el desfile que comienza a las 10 de la mañana, ese soldado ya está en pie desde las 3 de la mañana. Ese hombre está despierto desde las 3 de la mañana, alistándose para estar a las 6 de la mañana, listo en desplazamiento, en el emplazamiento, para marchar recién a las 10 de la mañana. Ese es el día nada más, pero el sufrimiento que hay detrás de ese uniforme, ¿no? O trayéndolo un poco más a la iglesia. Dice, pastor, ay, hermano, yo voy al seminario porque quiero ser pastor. Nadie estudia para ser pastor. Nadie va al seminario para ser pastor. Nadie se gradúa de pastor. Cuando tú terminas tu seminario, simplemente eres un bachiller en teología. Sabes teología. Pero el pastorado es cuando Dios te da ovejas, de sus ovejas, para que tú las alimentes, para que tú las pastorees, para que tú las cuides. Ese es un pastor, ¿de acuerdo? Entonces, a veces me dicen, no, porque quieren que les llamen pastor. Es más, las hermanitas también, ¿no? Las hermanitas también van, dice, pero hermana, en esta denominación, por si acaso, no creemos bíblicamente que existan pastoras. Así que acá usted no va a llegar a ser nunca pastora. ¿Y qué hacen algunas hermanitas? Se van a otra denominación donde sí llegan a ser pastoras y sí aprueban que haya pastoras, ¿no? Y se van por el título. Es más, se ponen hasta su solapero, ¿no? Pastora o pastor. Ya ni hablar de los apóstoles, pues, ¿no? Esos pseudoapóstoles, pastor, no, pero un momentito, yo soy apóstol, ¿no? Peor todavía, ¿no? ¿Qué hay ahí en ese corazón? Hay orgullo, hay deseo del título, pero no quieren cargar el sufrimiento, no quieren sufrir lo que hay que pasar, solamente quieren nomás. Como diríamos ahora la expresión popular, ¿no? Queremos solamente para la foto, no quiero el sufrimiento, no quiero el dolor, solamente para la foto. Así es ser para el cristiano. ¿Eres cristiano para la foto nomás o realmente eres un cristiano? Pregunta que tú tienes que responder. Entonces el escriba vemos que desaparece. ¿Por qué? Porque primero estaba su comodidad. Primero estaba su comodidad antes que el Señor. Y es interesante porque cuando acá dice Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Hay gente que se va a oponer. Incluso en nombre de Dios puede ser que nos maten pensando que están sirviendo a Dios, como lo hacía el apóstol Pablo, hasta que conoció la verdad. Es más, después a Timoteo le va a decir, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese es el camino del discipulado. Si tú estás bien en el mundo, te has amoldado a este mundo y estás yendo ligerito en el mundo, es porque seguramente eres del mundo. Y esa es otra pregunta que tienes que responder. Avanzamos en nuestro estudio. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Oh, qué duro el Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó la compasión, la piedad? No entendemos el texto, ¿se dan cuenta? No entendemos, no entendemos. Vamos a estudiarlo. Este vendría a ser un discípulo interesado. ¿Interesado por qué? Entonces, este es uno de sus discípulos, ¿por qué? Porque andaba, porque seguía, porque aparecía. ¿Dónde está Jesús? Ah, voy para allá. Lo sigo, ¿no? Era como alguien que estaba metido ahí, dentro del montón y lo estaba siguiendo. Es un discípulo también. No está hablando del círculo de los 12, ¿de acuerdo? No está hablando del círculo de los 12. Discípulos eran también los que le seguían, porque es interesante porque en Juan 6, si mal no recuerdo, dice que muchos de sus discípulos después, ¿no? Cuando dijeron que lo querían hacer rey, el Señor dijo, no, ustedes están equivocados, cuando les había dado de comer. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice, no, ustedes están equivocados. ¿Qué hace la gente? Dice, muchos de sus discípulos
le dieron la espalda y ya no caminaban con él. Se fueron, ¿ya? Esos son los discípulos de nombre, nominales nada más. Entonces, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Entonces el Señor dice, deja que los muertos entierren la muerte. La gente del mundo, que la gente del mundo se ocupe de las cosas del mundo. Lo que estaba diciendo acá, uno, que el padre de este discípulo que se acerca al Señor, no había muerto su padre, ¿no? En el contexto oriental, el decir que vaya entierra a mi padre o esperar que entierre a mi padre significaba que esté dentro de la casa, que apoye las cosas de los negocios de la familia y cuando su padre muera, ¿no? Cobre su herencia y pueda él disponer después de eso. Lo que este joven está diciendo, Señor, deja que todavía vaya, esté con mi familia, ¿no? Que reciba mi herencia y de ahí ya te sigo, ¿de acuerdo? Entonces, él está y acá, una palabrita clave acá para ustedes, estudiosos de la escritura, que se conectan, que ven los estudios, es primero. Acá hay una palabrita. Permíteme que vaya primero. Primero. ¿De acuerdo? Es una palabrita importante, es clave esta palabrita. ¿Ya? Y no porque Dios tiene que ser primero. A veces hacemos nuestras prioridades. Ah, no, primero mis hijos, dicen algunos, ¿no? Algunos más amorosos, padres de familia, dicen, no, primero mis hijos, después mi esposa, ¿no? Y después mi trabajo, después mi ministerio, después la iglesia, hacen todo un orden. Después otro dice, uno más romántico, dice, no, primero mi esposa, ¿no? Después mi ministerio, mis hijos van en el camino, y así van haciendo sus prioridades. Entonces, ¿dónde va Dios en todo esto? Ah, Dios no, Dios va primero. Primero Dios, después mi esposa, después mis hijos. No, y esas prioridades están mal. Esas prioridades están mal, porque Dios no debe estar en el primer lugar. El que debe estar en primer lugar es tu esposa, tu esposo, después tus hijos, tu trabajo, tu ministerio, todo lo demás. ¿Y Dios dónde debe estar? ¿No debe estar en el primer lugar? No. ¿Por qué? Porque Dios no necesita un primer lugar, porque Dios es todo en tu vida. Si tú eres creyente, has hecho de Jesucristo tu Señor. Y no es Señor solamente cuando estás en la iglesia, en la congregación, cuando ponemos toda nuestra cara de ángel y cantamos pues con nuestra mejor voz, las alabanzas. Ahí soy cristiano, no. Yo soy cristiano ahí, soy cristiano en mi casa, soy cristiano con mi familia, soy cristiano con mis hijos, soy cristiano con mi esposa, con mi esposo, las mujeres. Soy cristiano en mi trabajo. Cuando veo un lapicero y me lo llevo a mi casa con esa intención de, necesito en mi casa también, te lo estás robando de tu trabajo y eres un ladrón por llevarte ese lapicero. Así es el cristianismo. Bienvenido. ¿Tú eres creyente? Bienvenido. Bienvenido. Ya lo sabías. Yo, gloria a Dios, te felicito. No lo sabías, estás aprendiendo, para eso te conectas. ¿Qué le estaba diciendo? Deja que cobre mi herencia primero. Mira qué interesante porque el pasaje paralelo que lo cuenta Lucas, ¿no? Lucas nos da unos datos más y le dice en Lucas 9:60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, le dice, y tú ve. ¿Qué más le dice? Tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso tiene que hacer un discípulo. Eso tiene que hacer un discípulo, anunciar el reino de Dios. ¿Tú anuncias el reino de Dios? Ah, sí, hermano, yo paro hablando que soy cristiano. Sí, pero ¿tu vida refleja que eres cristiano? ¿Refleja realmente a Cristo? ¿O estás despotricando, peleándote, renegando? ¿Así dice que eres un cristiano? ¿Eres realmente un cristiano haciendo eso? ¿Cristo haría eso? ¿Así reflejas a Cristo? Hay que evaluar eso. Hay que evaluar. Ah, no, yo en mi trabajo me llevo bien con todos, porque nadie sabe que soy cristiano. No soy cristiano que están escondidos, se avergüenzan. Hacen burlas de Dios, se burlan de Dios, hablan cualquier tontería, y ahí está, jajají, jajaja, ¿no? O sea, nadie sabe que es cristiano. Y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno, porque si vas a dar un mal testimonio, es mejor que nadie sepa que eres cristiano. Pero si tú eres cristiano, ¿no? Y sabes que vas a sufrir persecución, bienvenido al cristianismo. Bienvenido. Muchas personas han perdido su trabajo por no firmar cheques en blanco, por no firmar documentos dolosos, han perdido su trabajo de años.
Simplemente por eso. Ah, bueno, ¿qué problema? Acá nos metemos, ya no hay problema, ya firmé. ¿Y quién queda mal? ¿Tú? Seguramente que sí, pero ¿sabe quién hace quedar mal? A Dios, a tu Señor, a Jesucristo. Siempre dale la gloria a tu Señor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me ponen una papeleta. Señor, bueno, señor policía, me va a poner una papeleta. Bueno, póngamela pues, la pagaré. Total, soy un ciudadano responsable. Sí. Y está bien, y así te glorificas tú. Y qué bueno, está bien. Si tú eres responsable, un ciudadano, bueno, págala, pues, ¿no? Pero si tú eres cristiano y el policía te quiere que tú lo coimees, o tú quieres coimearlo, cualquiera sea la fuente, tú le dices, señor, disculpe, no le puedo. Si usted está en usted pasarme esta falta, yo en los consecutivos tendré bastante cuidado en de no volverla a cometer. Pero yo no le voy a dar ningún dinero. Y si usted tiene que ponerme la veleta, póngala. ¿Y saben por qué? Porque soy cristiano y mi Señor es Jesucristo. Y si yo le ayudo a usted, no le estoy ayudando con un dinero. Es más, le estoy llevando muerte a su casa, porque la coima trae muerte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién le diste la gloria? A tu Señor. Siempre acuérdate de eso. Tú eres cristiano, dale la gloria a tu Señor en todo lo que hagas. ¿De acuerdo? Y trata de hacer todas las cosas para bien, pues, ¿no? Que el nombre del Señor sea engrandecido y no mal hablado. Que el nombre de Dios sea mal hablado, blasfemado. ¿Qué más nos dice acá Lucas en el siguiente versículo? Interesante. Esto no nos cuenta Mateo, lo dice Lucas. Entonces también dijo otro, ¿no? Otro por ahí improvisado, ¿no? Que quería seguir al Señor. Dice, te seguiré, Señor. Uno que diría, ¿no? Alguien que esté de repente, ¿no? En una iglesia, en una denominación, una iglesia local, en un ministerio como este, de repente, uy, ¿qué quiere venir? Que venga, acá lo recibimos todo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa normalmente, hermano? Usted habla de pecado, usted habla tranquilo, hermano, no hable esas cosas. Muchas veces, hermano, me han dicho, ¿no? Y ya no quieren venir, ya no vienen, ya no quieren invitar tampoco. Pero lastimosamente, no podemos crearle falta de salvación. Y los que están en el ministerio es por pura voluntad y por la gracia del Señor que los ha convencido de pecado. No soy yo, yo no soy nadie para juzgar, ¿de acuerdo? Yo no juzgo a nadie, yo no juzgo a nadie. Pero qué bueno sería para ti que yo te juzgue. Qué bueno sería para ti que yo te juzgue. Pero yo no te voy a juzgar. El que te va a juzgar es Dios. Y Él juzga con justicia. A cada quien le paga por sus obras. Y eso debería preocuparnos. Eso debería movernos a evaluar nuestro cristianismo. Eso nos debería llevar a temor a Dios. Temor así, de temor, de temor. Sí, claro que sí. De temor. ¿Y qué nos conllevaría ese temor? A sabiduría. A sabiduría. Cuando el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice. Entonces, tú quieres ser sabio, teme a Dios. Si tú estás en un pecado recurrente, vuelves y vuelves al pecado, el pecado, te vas volviendo necio. Tu corazón se va volviendo necio. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en tu corazón y por ende te vuelves necio. Dios no está en ese corazón. Esa es la contraparte. Pero si tú eres temeroso de Dios, que tienes un Dios santo, real, viviente, dice la Escritura, el Dios viviente, dice. Un Dios vivo, un Dios real, no falso, no una madera, no un yeso, no un hombrecito, una mujercita, no, un Dios real, verdadero, y es santo, y juzga el pecado. Y el pecado siempre trae mala consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el otro? Te seguiré, Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No solamente de su padre, ya quería despedirse de su familia, y estaban vivos. Esto de repente parece un pedido más razonable. ¿Sí? Parece un pedido más razonable. Bueno, al menos déjame despedir mi familia, ¿no? Alguna vez el profeta Elías, Eliseo, le dijo a uno de sus discípulos, deja que vaya a despedir a mi padre, y fue despedido. El problema, ¿saben cuál es? Que muchas veces, es la familia la que te aleja de Cristo. Es tu propia familia la que te aleja de Cristo. Jorge, ese ya se cambió de religión, ya hasta los desheredan, ¿ah? No es broma. Los desheredan, le quitan el habla, la familia, los padres, los hermanos. Simplemente porque son cristianos. Ese es el peligro de despedirse de la familia. A mí me llama mucho
y siempre que puedo lo cuento, un hermano que tuve la oportunidad de discipularlo, estudiamos juntos la escritura, y él, un joven, 23 años, con una carrera, un trabajo, una empresa, bien, estaba bien. Decidió enrolarse en el ministerio para traducir la Biblia en otros dialectos. Y dejó todo, muchacho. Alguien diría, qué tonto hiciste, ¿no? Deja, ya, tuvo su carrera, tenía su carrera profesional, trabajaba en una buena empresa. Sus padres y su familia principalmente fueron los que se opusieron a esto. Es una locura, pues ¿cómo va a dejar esto por algo incierto? Y para la gloria de Dios, este muchacho, bueno, ya no tan muchacho ahora, sigue sirviéndole al Señor. Se casó, tiene un tremendo ministerio. ¿De acuerdo? Por eso que siempre que puedan, apoyen a estas personas, apoyen a las misiones. Oremos al menos por ellos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasaba si se despedía de su familia. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que pone la mano en el arado está mirando atrás, ¿no? Imagínate a alguien que está haciendo un surco en una chacra, está en el arado, está haciendo un surco, ¿no? Y está siempre con esto, ¿no? Siempre mirando atrás. Ese surco va a salir chueco, va a salir doblado, va a cortar al otro, va a hacer cualquier cosa, pero no va a trazar bien. Siempre va a estar con eso, ¿no? Y a veces no solamente volteamos por la familia. Dice, cuando yo no era cristiano y estaba en los negocios, en el mundo, tenía mucho dinero, me iba muy bien. Ahora que soy cristiano me va mal, Claro, ¿por qué? Porque vivías coimeando, robando, estafando en negocios del mundo, de droga, de alcohol, de pornografía, de tabaquismo y cualquier otra tontería que produce en el mundo. Por supuesto que sí, claro que vas a tener dinero, pero sigue mirando. El pueblo de Israel en el desierto ya había sido liberado por Dios a través de la mano de Moisés, Dios liberando a su pueblo, y que decían, uy, cómo extrañamos cuando estábamos en Egipto y comíamos esas cebollas, esos berros y comíamos esos guisos. Mente de esclavos, ¿se dan cuenta? Ya han sido liberados, están libres, el Señor les provee, pero siguen con esa mente esclava todavía en Egipto. Muchos creyentes están así todavía. Dice, bueno, yo soy cristiano, me siento bien con el Señor ahora, pero sí, ¿cómo me acuerdo antes? ¿Cómo me iba bien? Peor aún, ¿no? El pecador, ¿no? Oye, sí, me acuerdo, mira lo que hacía antes, mira, hacía estas cosas, y se deleita en su pecado. Algo está pasando o no ha pasado en ese corazón. Hay que evaluar eso. Entonces, ¿te están animando o te están desanimando a seguir a Cristo? Por eso que el Señor va a decir, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, el hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra y así sucesivamente. Justamente por eso, porque los enemigos del cristiano verdadero muchas veces serán los de su propia casa. Acá nos dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo echo fuera. Esto podría ser contraproducente. Se están acercando personas al Señor, pero el Señor los está echando, pero dice que el que el Padre le da y al que viene a Él, dice, no lo echa fuera. Hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Hay que entenderlo en el contexto. No hay que crear falsa salvación. No hay que crear falsa salvación. Y ojo, esto, Dios permita que estén viendo maestros, profesores, pastores, si estén viendo esto. Líderes de denominaciones. Ojo con eso. No pensemos que una iglesia numerosa, ¿no? Las mega iglesias, ¿no? En el extranjero, ¿no? Las mega iglesias ¿de qué? De carismáticos que le atribuyen cosas al Espíritu Santo blasfemas, aberrantes. De eso se llena la gente le gusta eso. Pero al que enseña la palabra como es, el inconverso, con amor, ven a Cristo, ven a Cristo. Pero al que está dentro de la iglesia y está cometiendo pecado, a ese hay que expulsarlo, desenmascararlo. Siempre lo digo. Parejas, hombres que participan en reuniones de matrimonios y son adúlteros, cristianos. Otros, hombres que faltan el respeto a sus esposas, no solamente físicamente, emocionalmente, maltratan a sus hijos. Mujeres
Mujeres que faltan el respeto a sus esposos. Estamos hablando de cristianos. Estos son los cristianos que tienen que ser disciplinados dentro de la iglesia. Y muchas veces los pastores, los guías, los líderes saben y no dicen nada. No, no vi, no vi, no vi, no vi, no vi, no vi. Hay que tener bastante cuidado con eso. Eso es lo que tenemos que disciplinar dentro de la iglesia. Estamos metiendo al mundo en la iglesia. Que venga el homosexual, vuelvo a repetir, el ladrón, la prostituta, que vengan a la iglesia y conozcan al Señor Jesucristo y sea transformada su vida. No entren a un club cristiano. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo el Señor acá. ¿Ya? Entonces, no es en las condiciones que yo quiero, que a mí me convienen. Ah, qué bonito, acá me he sentido bien, qué bonito habla este señor, pero ese peladito sí habla muy feo, muy duro, no, no me gusta, no voy a volver a ver este canal, no, no, me voy a desuscribir de ese canal. Dios permita que la luz de Cristo alumbre tu rostro, que tu corazón sea transformado. Solamente sabes cómo se da eso. Cristo puede hacer eso. Solamente Cristo puede transformar una vida. Yo no, ni nadie, ningún hombre. Solamente Cristo puede transformar un hombre pecador, una mujer pecadora y hacer una nueva criatura y dejar que las cosas viejas pasen, se vayan, se alejen. Ah, Jorgito, el que enseña ahora la Biblia, ese Jorgito era terrible antes. Sí, seguro que sí, y me avergüenzo de eso. Seguro que sí. Habrá muchas personas que dirán, oh, ese Jorgito, yo lo he conocido. Sí, seguro que sí. Y seguramente que están diciendo la verdad. Pero ese es antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, sí, seguramente sí. Pero ese Jorge murió crucificado en aquella cruz. Mi Señor pagó por mí. Y me hizo una nueva criatura. Y vivo al Señor ahora para servirle. Y te sirvo a ti, le sirvo al Señor sirviéndote a ti, así, enseñando su palabra. Para que tú vengas rendido a los pies de la cruz y obtengas vida eterna. Y nos abracemos en el cielo y nos gocemos. Gracias por hablarme así. Gracias por decirme la Biblia, la palabra de Dios como era. Gracias por no allanarme. Gracias por no crearme una falsa salvación e irme al infierno. Y yo diré, toda la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Allá está, vamos, abracémosle. Y Él nos estará esperando con los brazos abiertos. Esa es la oportunidad que tenemos en esta tierra, en esta vida, mientras respires. Acá hay una historia muy, muy interesante y este es realmente el discípulo correcto, podríamos decir. Escuchen, léanlo si lo tienen en pantalla. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. El Señor Jesús le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Leví, es un recaudador de impuestos, es el autor, el que escribe este libro, el Evangelio según San Mateo. Ya, aparentemente el Señor le cambia de nombre, porque Marcos y Lucas no van a decir que se llamaba Leví, ¿ya? Leví. Aparentemente el Señor le cambia el nombre a Mateo, que significa regalo de Dios, ¿ya? Este era un publicano, un publicani, del latín publicani, que se encargaban de recaudar impuestos. Era un judío, recaudaba impuestos de su pueblo para darle al imperio romano. Entonces, para el pueblo judío era considerado como un traidor a su patria, ¿de acuerdo? Era excluido de la sociedad judía, no participaba en las sinagogas. Es más, los mismos rabinos, la gente de la sociedad religiosa, les va a decir que es un animal que era comparable a un animal inmundo, como un cerdo, ¿no? Y estaba categorizado el publicano como un ladrón y un asesino. En esa categoría estaba el publicano, ahí estaba Mateo. Y esa es la gente que el Señor llama, que llamó. Y qué interesante.
Le dijo, sígueme, el Señor Jesús. Seguramente Mateo ya estaba en ese anhelo, escuchó del Señor, habrá visto obrar algunos milagros, estaba siguiendo y él estaba ahí cumpliendo su labor, humillado, de repente haciendo dinero, amasando dinero. ¿Por qué? Porque no, el recaudador de impuestos era odiado más, ¿saben por qué? Porque si tenían que pagar cierta cantidad, ellos lo aumentaban. Cobraban de más, el extra se lo quedaban ellos y el resto le daban a los romanos. Y tenían esa facultad. Y le podían poner impuesto a todo. Al burrito que salió, al que está pescando, a la lancha de la pesca, le podían poner impuesto a todo. Había dos tipos de recaudadores de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el tema es amplio sobre eso. El punto es que él era un recaudador de impuestos. Pero el Señor lo mira y le dice, sígueme. Nada más. Nada más. ¿Y qué dice la palabra después? El mismo Mateo narrando dice, y se levantó y le siguió. Eso nos cuenta Mateo. Pero Mateo es humilde. Mateo es humilde porque es Lucas y Marcos quien nos van a contar lo siguiente, ¿no? Ahí está Lucas. Dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, nos cuenta Lucas, sentado al banco de los tributos públicos y dijo, sígueme. ¿Y qué más nos cuenta Lucas y Marcos también? Está en el pasaje paralelo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué dejó? El dinero, la avaricia, la codicia. No dijo, Señor, ratito que termine el día, ¿no? Que termine el día, saque la mía, ¿no? Y ya te sigo. No, lo dejó todo. Dejó todo. Y todo lo que costaba eso. Y todo lo que costaba eso. Todo lo material. Dejó lo material. Ya, y algo tenemos que aprovechar acá este estudio, también deberíamos tener en cuenta eso. Seguramente el Señor no nos llame a dejar o venderlo todo y dárselo a los pobres, pero sí nos llama a dejar el materialismo, lo que nos aferra, lo que nos amarra acá. ¿De acuerdo? Eso dejó Mateo. Y otra cosa que no nos cuenta, ahí nos dice que ahí aconteció que estando él sentado a la mesa, ¿no? En la casa, dice, y el banquete, eso nos cuenta Mateo, pero Lucas nos da otros datos también. Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. O sea, Leví, Mateo, lo llevó a su casa y la palabra dice un gran banquete. Le hizo una gran comida. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Claro, porque uno conoce al Señor Jesús y ¿qué quiere hacer? Presentarle a su Señor, al que le ha dado una nueva vida, que lo ha transformado, el que le ha dado una nueva oportunidad, el que le ha dado comienzo a una vida abundante. Eso, ¿qué hacemos? Presentar a nuestros amigos, por eso que fueron sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Publicanos, dice, publicanos y pecadores. Y de acá seguramente el Señor se ganaría ese apodo o de que él era comilón, ¿no? Comilón y bebedor de vino, ¿no? Le habían ya puesto porque participaban en esto. Qué bueno. Y no es que los publicanos y los pecadores estaban con el Señor Jesús y sus discípulos, sino que el Señor Jesús y sus discípulos estaban con ellos. Y ese es un caminar del maestro. El Señor es el maestro de maestros, es el maestro por excelencia. Los está formando también a sus discípulos. Hay varias lecciones. Mira, esta es la gente repudiada, pero esta es la gente que necesita salvación. Por eso vuelvo a recalcar, yo no estoy juzgando acá al pecador. Yo quiero que el pecador se arrepienta. Le ruego en el nombre del Señor que se arrepienta y venga a Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, es el Señor Jesús con los pecadores y los publicanos. Los fariseos muy así, la del cizañoso, la que no confronta y que confronta de costado, diríamos, ¿no? No van y le dicen, oye, Jesús, ¿por qué te reúnes con pecadores publicanos? No, le dicen a sus discípulos, oye, ¿por qué tu maestro? Y el Señor escucha, no, y él reprende. Dice, el médico, no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Y esto a veces decimos, o sea, había gente sana. No, todos estaban perdidos. Y los fariseos peor todavía, los religiosos peor todavía. El religioso está perdido de por sí.
Entonces necesita, pero el que se cree sano, el que se autojustifica, nunca va a alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque se ha autojustificado, su corazón está lleno de orgullo. Sí, claro que sí. ¿Cómo sabes tú, hermano? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te aventuras a decir eso? Yo no me aventuro a decir eso. Porque la Escritura dice que hay que humillarnos, porque hay que tener pobreza en espíritu, porque tengo que despojarme de ese orgullo, ¿no? ¿Cuántas personas se acercan a la fe, ¿no? Se acercan a la cruz, llegan a la cruz de Cristo, pero llegan con esa soberbia, ¿no? A ver, ¿qué hay que hacer acá? A ver, ¿a quién hay que darle dinero? ¿Cómo es la cuestión acá? Orgullo, soberbia. Y están dentro de esa iglesia y se admite a esas personas dentro de la iglesia. Esa persona tiene que doblegar ese orgullo, tiene que quitar ese orgullo, tiene que estar desnudo y arrastrarse para entrar por la puerta angosta. Te animo a ver los estudios del Sermón del Monte, si es que no lo has visto. Así es como tiene que entrar, liberado de su orgullo. Y no solamente orgullo a veces, también mal carácter, porque a veces venimos a la cruz y seguimos con nuestro mal carácter. Somos creyentes verdaderos, pero todavía tenemos mal carácter. Todavía tenemos envidia, todavía tenemos codicia. Y no lo sabemos por qué, porque lo autojustificamos. Hay que desnudarnos espiritualmente y vaciarnos realmente para poder llegar a conocer la plenitud y reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Vamos a morir imperfectos? Sí, seguro que sí, pero el Señor comienza una buena obra en nosotros y la va a terminar. Y el Señor la lleva a la palabra y dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso está en Éxodo. Acá es Éxodo 15:26. Dice, las plagas de Egipto, esto no lo van a alcanzar a ustedes. Si les alcanza alguna enfermedad, yo los voy a sanar porque yo soy Jehová Rafa. Acá sale el Señor, dice Jehová Rafa. De ahí sale el famoso nombre de Jehová Rafa. Jehová sana. Jehová sana. ¿Estás padeciendo alguna enfermedad? El Señor puede sanarte, claro que sí. Pero antes que de repente tu enfermedad, Él quiere sanar tu alma. Debes rendirle tu vida a Cristo. Y de repente nunca obtienes sanidad física, pero sí vas a tener paz en tu corazón. La paz que no te la da el mundo, que solamente Cristo te la puede dar. Y vas a tener paz. Y el Señor te va a fortalecer en medio de tu enfermedad. Y si el Señor tiene propósito para tu vida, te va a sanar y te va a usar poderosamente. Pero necesitas humillarte a Él. Necesitas venir rendido en adoración, arrepentido de ese camino de muerte que estás llevando. Y el Señor los lleva a Oseas también, los lleva a la Escritura. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Conoces a Dios? ¿Te preocupas por conocer a Dios? ¿Estudias, lees la Biblia? ¿Estudias la palabra? ¿O eres cristiano nominal? ¿Estás llevando estudios bíblicos en tu iglesia local? ¿Tu iglesia local no hay estudios bíblicos? Implementen un estudio bíblico. Busquen un maestro, un profesor de escritura y hagan su academia bíblica. Estudien la palabra. Así van a conocer al Señor. Y no estudien la Biblia para saber más de la Biblia. Ah, hermano, ¿qué curso van a dictar? Ah, ese curso ya lo llevé. Pero no se refleja en tu vida. Ya se llevaron todos los cursos. Es más, ya egresaron del seminario, pero no se refleja el cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia se ha quedado acá. Somos cabezones bíblicos. Eso no ha bajado al corazón. En mi corazón, no dice en mi cabeza, dice en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Para qué atesoro la palabra de Dios en mi corazón? Para no pecar contra mi Dios, para tener la palabra lista en mi boca. Yo puedo tener la cabeza llena de Biblia y mi corazón vacío de Biblia. Pero nunca vas a encontrar un corazón lleno de Biblia sin que no haya pasado por esta cabeza. Pero que baje a tu corazón. No sepas mucho de la Biblia, eso no sirve. No te sirve si no tiene la aplicación, si no vives la palabra. ¿Y sabes qué dice el Señor? Amaos los unos a los otros. ¿Tú cumples eso? Comencemos por ahí. Amaos los unos a los otros. Eso se repite mucho. Llevaos las cargas los unos a los otros. Comencemos por ahí. Amamos a nuestras esposas, los varones. Las mujeres respetan a sus esposos. Amamos a nuestros hijos. O maltratamos a nuestros trabajadores. O a los subordinados. O me creo mejor que otro.
Ninguneo a los que trabajan en los restaurantes, los servicios públicos, transporte público. Ninguneo, los maltrato, los insulto. Nunca digas que eres cristiano si eres así. Pero deja que Cristo transforme tu vida. Cristo solamente puede transformarte. Vamos terminando y llegamos a este último bloque y dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué vosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Interesante. Discípulo de Juan Bautista. Juan Bautista les había dicho a sus discípulos, es necesario que yo mengüe para que él crezca, para que el Señor Jesucristo crezca. Así dijo. Pero aparentemente muchos de esos discípulos no siguieron al Señor Jesús, seguían con Juan Bautista, aún Juan Bautista encarcelado. Y es más, en Hechos 19, si mal no recuerdo, vamos a encontrar, Pablo va a encontrar, ¿no? Con algunos seguidores de Juan el Bautista que conocían el bautismo de agua nada más, ¿sí? Entonces, sobre el tema del ayuno que se menciona acá, hay una clase, la clase 34. Tenemos que buscarlo como C34. Ahí está, hemos hablado ampliamente sobre el ayuno. El esposo divino, nuestro Señor Jesucristo. El ayuno debe nacer, de un corazón quebrantado y necesitado de Dios. No religiosamente, no hacerlo hipócritamente, no porque sea una rutina, no porque me lo exigen pero lo imponen, no, tiene que nacer de un corazón. Realmente ha habido en el ministerio, ya ha habido ha habido una vez que hemos hecho un ayuno porque hay necesidad de sanidad, mucha sanidad, sanidad física, sanidad familiar, sanidad matrimonial, sanidad financiera. Hicimos un ayuno porque tenemos esa necesidad de que nuestro Señor obre a nuestro favor, que incline su oído, que nos muestre en qué estamos fallando, que corrijamos lo que estamos haciendo mal y alimentamos el espíritu y dejamos de alimentar la carne. Ese es el ayuno. Acá hace la referencia a la crucifixión, ¿no? Cuando el novio, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser quitado, ¿ya? ¿Ya? El Señor Jesús no viene a hacer una reforma con esto, no es una nueva reforma, ¿ya? Cuando dice paño nuevo en vestido viejo, ni vino nuevo en odres viejos. ¿Qué está diciendo acá? ¿No? Hay una tela que está bastante viejita y le pones un remiendo nuevo, ¿eso qué hace? Abre más la rotura. Igual eran los odres, ¿no? Los odres son como de recipientes de cuero, ¿no? Hacían recipientes de cuero, acá algunos de repente lo van a conocer como pipas, ¿no? Pipas de cuero. Ese cuero, ahí ponían el vino dentro, ahí guardaban el vino. Pero ese cuero a veces iba envejeciendo y ponían un vino nuevo, ¿qué pasaba? Como el vino tiende a fermentar, se hinchaba, pero como el cuero del odre ya no cedía, ¿qué hacía? Reventaba. Así como a veces ponemos las gaseosas en la nevera, ¿no? El gas se expande, ¡pum! Revienta la gaseosa. Así era el vino, se perdía eso, ¿no? El vino. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que el Señor Jesús está diciendo. No está contradiciendo las enseñanzas del Antiguo Testamento, ojo con esto, ¿ya? Sino que está erradicando la religiosidad y la tradición. Ojo, la tradición y la religión por lo general a veces van juntas. No, siempre se ha hecho así. El dogma dice, la religión siempre se ha hecho. No saben por qué lo hacen, pero lo hacen. Alguien lo dijo que se haga y lo hacen. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y no saben por qué. Es un dogma religioso, ¿no? Entonces, eso, la tradición, la religiosidad, eso está quitando el Señor para dejarlo limpio y dejar traer lo nuevo, el vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? El nuevo pacto, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que iba a pagar por ti y por mí en aquella cruz. Entonces, puede ser que todavía estemos de repente envueltos en ciertas cosas, en malas emociones o en religiosidad, o a veces traemos esas cosas al cristianismo. No, yo aprendí así, yo estaba antes en una religión, a mí me enseñaron así, y yo era salvo, yo entendí así, ahora solamente estoy acá y soy cristiano, pero siguen pensando como su secta. No estudian la escritura, no entienden la escritura o no quieren entenderla, o simplemente no han venido a Cristo. ¿De acuerdo? Entonces hay que vaciar nuestra cabeza,
No solamente a veces de religiosidad, sino también de tanta basura que hemos metido en nuestra cabeza. Yo no puedo ver a veces a mi hermanita, hermanita en Cristo, en la iglesia, que está vestida bonita, decente, guapa, simpática, aprecio su belleza, pero como he metido tanta basura a mi cabeza a través de la pornografía, entonces ya veo a esa muchacha, la veo a mi hermana en Cristo y la veo mal. La veo con deseo, la veo con lujuria. Hay que vaciar eso, hay que renovar nuestra mente, dice la palabra. Entonces, vamos terminando. El creyente verdadero sigue al Señor, sin cuestionar, sin cuestionar. Aún el Señor Jesús resucitado con Pedro restaurado, ¿no? Le dice, ven Pedro, sígueme. Y venía Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, atrás, ¿no? Eso está en Juan 21. Y Pedro le pregunta, Señor, ya conmigo, pero ¿y a este? ¿Qué va a pasar con él? Y el Señor, ¿qué le dice? Si él quiero que viva o que quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí. Tú sígueme a mí. Eso es, entonces, o presentarles, sí, Señor, bueno, yo sí quiero seguirte, quiero ser cristiano, pero todavía está bien acá en este mundo. Déjame, todavía tengo unas cuantas coimitas por cobrar por ahí, ya después me hago cristiano. Ojo, el verdadero creyente tiene misericordia por los perdidos, ¿de acuerdo? Tiene misericordia por los perdidos, no juzga, ¿no? A mí me alegra mucho, en mi iglesia local alguna vez vi llegar unos homosexuales, ¿no? Aparentemente habían venido, estaban buscando a Cristo, pero tenían todas las facciones homosexuales, ¿no? Estaba en la iglesia, a mí me alegró mucho. Busqué la forma de llegar y conversar con ellos, darles la bienvenida y animarlos a seguir congregando, pero gracias a Dios una hermanita me ganó en la delantera y se acercó y conversó con él y todo esto, ¿no? Y me alegró mucho. Entonces, ¿por qué? Porque también se da que llega alguien con estas facciones, sea homosexual, sea lo que sea, ¿no? Y los más jóvenes o los inmaduros o los más religiosos, sí, mira cómo venir. O las más religiosas, ¿no? Llega una muchacha con la falda corta, no conoce al Señor, pues. Y es mejor que esté con la falda corta dentro de la iglesia y conozca al Señor a que esté fuera de una discoteca. Que venga y conozca al Señor. No podemos juzgarla por eso. No, el Señor no puede venir, así no puede entrar, ¿dónde cree que está viniendo? Criterio espiritual, discernimiento espiritual, madurez espiritual. Eso es lo que falta en las iglesias. Eso es lo que falta. Entonces hay que amar al perdido. ¿Qué me importa? Ya, yo soy salvo, que se muera el mundo. Tantas personas van, hacen desmandes. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Y eso debería penarnos. Eso debería penarnos, ver tanta gente en discotecas, drogándose, alcohólicas. Eso no es tener pasión por las almas. Roguemos, levantemos más obreros. Tienes dinero, el Señor te está llamando para que evangelices a los que tienen dinero. Tú te vives en condición humilde, sencilla, vives en un poblado muy sencillo, entonces el Señor te está llamando a que tú evangelices ahí. Tú eres artista, tú tienes conocidos artistas, evangeliza a los artistas. Tú eres político, el Señor te está poniendo ahí, evangeliza a los políticos. Para eso el Señor levanta obreros. Y para eso necesitamos obreros. Para eso necesitamos que tú madures, que tú crezcas en Cristo. ¿De acuerdo? Y no te avergüences de tu Señor. Presenta a tu Señor, glorifica a tu Señor. Así te burlen de ti, dale la gloria a Dios. Y por último, el creyente verdadero deja el legalismo, la religiosidad y el ritualismo. Eso es ya de cajón, ¿no? Entonces, el Señor bendiga tu vida. Hay un costo acá, hay un costo. El seguir al Señor Jesucristo es un costo, no es fácil, pero es la única y la mejor y la única opción, la única alternativa. Este es el costo. ¿Quieres seguir al Señor Jesús? Ven en pos de mí, ven, pero niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. No me sigas ahí de costadito, buscando, no, está bien, no. Comprométete, comprométete. Lucha con tu mal carácter, entrégale al Señor. Tu lengua, entrégale al Señor. Tu cerebro, límpialo. Y todo lo demás. El Señor te da un corazón nuevo, vivifica tu espíritu, te engancha, te reconcilia con el Padre. Pero ven a Cristo arrepentido. Dios te bendiga. Fue con ustedes Jorge Campos, siervo del Señor Jesucristo.